Egunon, tras finalizar la Asamblea General Ordinaria de la Confederación, vamos a dar paso a la ponencia. Bienvenidos tanto a los que estáis presencialmente como a los que os encontráis detrás de la pantalla. Os tenemos un ponente muy especial, así como la conferencia que nos trae, muy acorde con los tiempos que vivimos y cuyo título es Transformaciones de la economía mundial post-COVID, cómo afecta a las empresas vascas. El ponente, David Cano, es sociodirector de AFI Inversiones Globales y tiene un largo currículum, del que voy a extractar una pequeña parte. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Finanzas Cuantitativas. También es coautor de una decena de libros de mercados financieros y economía. Y es profesor de los más prestigiosos centros de posgrado en finanzas españoles. David, tienes la palabra. Muy bien. Muy buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias a Confecop por contar conmigo para esta presentación, que me hace una especial ilusión. Es la primera vez que salgo de Madrid desde hace no sé cuántos meses y venir a esta tierra pues es un especial motivo de alegría, así que muchas gracias. Y la idea es comentar con todos ustedes algunos de los aspectos que nos deja esta crisis económica, esta crisis humana. Yo creo que hay que empezar hablando del crecimiento económico, porque las noticias que traigo son relativamente favorables. Ahí tienen ustedes un gráfico de la evolución de un índice de sentimiento empresarial, esa que está en línea azul, y la evolución del Producto Interior Bruto, y se puede observar cómo históricamente van muy correlacionados y que, por lo tanto, tenemos datos para pensar que en los próximos meses la economía mundial pues, va a crecer a tasas del orden del 5,5%. Estos indicadores son adelantados. Y este gráfico también me parece bien relevante, porque aquí lo que se puede ver es la evolución del Producto Interior Bruto que hubiéramos tenido si no hubiera habido COVID, y esta es la línea que se está anticipando ahora. Y se observa muy bien que lo que no se creció, estoy hablando del PIB mundial, que lo que no se creció, que el PIB que no vimos en el último año, pues todo apunta a que se va a ver en los próximos meses y que, por lo tanto, no se ha producido una palabreja que usábamos los economistas hace un año, que es la histéresis del Producto Interior Bruto, que es lo que nos angustiaba, que es lo que nos agobiaba. ¿Qué es la histéresis? La histéresis es una pérdida permanente de Producto Interior Bruto. Y eso es lo peor que puede suceder en una crisis económica, porque, como digo, es una pérdida del PIB que se va a quedar de forma estructural. Bueno, hoy ya tenemos mucha más visibilidad para poder decir que esta crisis no ha provocado una histéresis, y eso, desde luego, es una noticia muy positiva y se ha debido a varios factores que ahí tienen listados y que voy a comentar. Y el último, pero no menos importante, la intensidad tecnológica, en donde yo creo que no hay ninguna duda. Valgan dos gráficos que creo que pueden ser relevantes. El de la izquierda es la importancia del comercio online en España. La base 100 está en el año 2015 y fijaos, el muy fuerte incremento que tuvimos, prácticamente un 40 o un 50% durante la pandemia. Y esto tiene pinta, evidentemente, de que se va a quedar hoy. El comercio online en España, solo por dar un dato de ese desarrollo tecnológico, es aproximadamente 3,5 veces de lo que había en el año 2015 y, evidentemente, subiendo. Y a la derecha es un gráfico, he hecho una encuesta por el Banco de España, que es la intención de la inversión en tecnología por parte de las compañías. Es verdad que hay diferencias entre tamaño de las compañías, de esto voy a hablar después, porque es verdad, de esta crisis el impacto por compañías depende un poco del tamaño, pero es generalizado la respuesta afirmativa cuando se dice que las empresas estáis invirtiendo más en tecnología. O, por ejemplo, fijaos, el fomento, mantenimiento del teletrabajo, algo que desde luego, bueno, yo creo que lo estábamos probando antes de la pandemia, pero que la pandemia ha servido para demostrar que el teletrabajo funciona y que evidentemente se va a quedar. Muchas de las cosas de las que voy a hablar no son cambios nuevos, son cosas que ya venían antes de la pandemia. Lo que sucede es que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar, ha sido confirmar algunos de esos cambios que antes ya se estaban produciendo. Y como digo, el teletrabajo claramente está aquí para quedarse. Por lo tanto, no ha habido histéresis por esa intensidad tecnológica
Y no ha habido histérisis porque esta es la primera crisis en la historia que no se provoca porque haya desequilibrios, porque haya burbujas, porque haya una crisis financiera, porque haya un encarecimiento del petróleo, porque haya una pérdida de competitividad. Yo como economista, cuando diagnostico, cuando analizo las economías, las crisis anteriores, pues podemos ver los motivos y siempre ha habido un motivo, si queréis, más o menos vinculado con la economía. Pero esta vez no. Esta vez ha sido una crisis sanitaria. Esta vez, bueno, las autoridades, y bien hecho, claro, priorizaron la salud a la economía. Se decidió dar al botón de apagado, como si fuese un motor, se paró la economía para priorizar la salud y el reto era que ese motor no gripase y que ese motor, ahora que le doy al botón de encendido, pues estuviese al 100% de funcionamiento. No había grandes desequilibrios antes de la crisis. Esta es la clave, por eso podemos ser relativamente optimistas a la hora de pensar que el componente económico de esta crisis, aunque ha sido muy importante, se ha resuelto o se está resolviendo. Y esto es una de las ideas fuertes sobre las que quiero llamar la atención. Y en cierto modo porque ha habido estímulos sin precedentes. Estímulos fiscales y estímulos monetarios. En estímulos fiscales, el endeudamiento público. Este es el nivel de deuda sobre el PIB de los estados, que se nos va hasta el 125% del PIB. Ya se nos fue hasta el 110 en la anterior crisis, que pasó del 80 al 110, esta fue la crisis financiera, y ahora se nos ha ido 15 puntos porcentuales más arriba. Eso es lo que nos ha costado en términos de deuda pública esta crisis. En un año, pues aproximadamente un 15% del PIB, si el PIB mundial son 85 billones, pues eso es, estamos hablando del orden de unos 10 billones de dólares, lo que se han tenido que gastar los estados para, bueno, pues para compensar los efectos negativos sobre la economía y evitar, como decía, esa histérisis. Y en eso los bancos centrales, uy, esto me temo que no sé muy bien por los contrastes. Bueno, ahí tenéis el tamaño del balance de la Reserva Federal de Estados Unidos y el tamaño del balance del Banco Central Europeo. Esta vez, desde luego, los bancos centrales han sido rápidos, han sido súper eficaces. No han tenido, la FED nunca lo tuvo, pero el BCE en la anterior crisis, la del 2008-2012, sí fue reticente a instrumentalizar políticas expansivas. Esta vez no, y esta vez los bancos centrales han sido tremendamente rápidos, creando dinero, creando base monetaria del orden de unos 7 billones de euros. Ya sé que son un poco macromagnitudes, pero antes he dicho, más o menos el volumen de deuda pública generada por esta crisis, 10 billones de euros. Prácticamente eso es lo que han generado los bancos centrales. Esa ha sido la reacción, y esa ha sido un poco la novedad de esta crisis. Los gobiernos han gastado mucho dinero y han tenido a los bancos centrales como grandes financiadores de ese incremento del gasto público. Porque esta vez no había culpables, porque esta vez no, a diferencia tal vez del debate que hubo en el año 2008, 2011, 2012, donde algún ortodoxo podía decir, bueno, eso de echar una mano al Tesoro español, o eso de echar una mano al Tesoro italiano, bueno, no tengo claro. Los problemas de sendas economías se deben a desajustes, se deben a que han vivido por encima de sus posibilidades, bla, 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 bla. No sé si tengo tan claro que les voy a echar una mano. Bueno, aquello estuvo a punto de romper el área euro, como os acordáis, en verano del 2012, y lo medíamos con ese tipo de interés de la deuda pública española al 7%, o esa famosa prima por riesgo yéndose hasta los 700 puntos básicos. Hoy no, y que eso intensificó todavía mucho más la crisis. Eso fue un grandísimo error. Qué pena, no sé si se ve muy bien aquí la foto del ministro de Finanzas alemán y de Draghi, el ahora primer ministro italiano, entonces consiguió imponerse Draghi, menos mal. Ahora no ha sido el caso. Ahora los tipos de interés de la deuda pública han estado en niveles absolutamente reducidos gracias a esa acción de los bancos centrales. Estos son los argumentos que nos permiten pensar que no ha habido histérisis, y eso es un elemento claramente favorable. Y luego, bueno, no voy a añadir mucho más. El desarrollo de las vacunas, ¿no? Yo creo que aquí una vez más demostramos, ¿no?, que el ser humano comete grandes errores y que en muchas cosas somos muy malos. Pero bueno, cuando la ciencia se pone a funcionar, que hayan sido capaces de desarrollar una vacuna en un tiempo absolutamente récord y que sea una vacuna eficaz, sin ninguna duda nos congratula. Bueno, ha avanzado rápidamente la vacunación. Aquí Europa se ha quedado un poquito atrás respecto al Reino Unido o respecto a Estados Unidos, pero como digo, esta es la gran parte positiva. Y este debate, luego hablaré un poco sobre China, China como la principal economía del mundo y líder en ciertas cosas, por ejemplo, también en el desarrollo de las vacunas. Y por completar esta primera visión rápida de cómo estamos, otra noticia positiva que tiene que ver con la geoestrategia, se nos olvida. Pero hace 2 o 3 años teníamos líos geoestratégicos por todos los frentes por los que mirábamos.
Seguramente la presidencia de Trump no era la más facilitadora de una gobernanza política a nivel mundial, teníamos también el Brexit, había líos en Latinoamérica. Bueno, tal vez se nos olvida, pero este indicador de riesgo geoestratégico que nosotros utilizamos para ver, como digo, cómo están las cosas a nivel geoestratégico, se ha reducido más todavía. Con lo cual, también ahí podemos marcar un tic favorable de que hoy el contexto, vamos, ya afirmaba yo por poder decir esto hace 6 meses, cuando la visibilidad que teníamos era muchísimo más reducida, por ejemplo, en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Sirva, por lo tanto, esta primera parte para hablar de ese crecimiento económico y de esa mejoría clara en el entorno donde, bueno, hay diferencias entre protagonistas. El más importante ha sido Estados Unidos. Estados Unidos, después de la crisis en el segundo trimestre, ya en el tercer trimestre creció de forma espectacular. Ya está avanzando a tasa interanual del 0,4 y en el segundo trimestre seguramente crezca ya a tasa interanual del 5 o del 6. Y prácticamente ha recuperado todo el PIB perdido. El PIB perdido, que fue del orden del 10%, pues como digo, ya prácticamente lo ha recuperado. Pero no solo Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, sino la segunda economía del mundo, que es China. China fue la que primero sufrió la caída del Producto Interior Bruto en el primer trimestre del pasado año, pero luego tuvo una recuperación, de tal forma que el PIB chino está en máximos históricos. Estados Unidos está a punto de recuperarlo, China ya lo recuperó en el segundo trimestre del pasado año. Y una de las ideas que quiero reiterar en esta conferencia es el papel ganador, si se me permite la expresión, de China en esta crisis, al menos desde el punto de vista económico. Claramente, desde el punto de vista económico, el año pasado creció al 2%, con el resto de países cayendo, y este año va a crecer al 8%. Y se va consolidando, ya no solo como la segunda economía del mundo. Este gráfico me gusta porque en 1994 el PIB de España era igual que el PIB de China. Claro, evidentemente tienen 1.300 millones de personas, pero fijaos ese crecimiento exponencial y cómo China tiene un plan para el 2049, que es convertirse en la principal economía del mundo, y hacia ahí vamos. No tengo mucho más tiempo, ¿no? Pero sí, esta crisis, e insisto, es algo sobre lo que ya veníamos hablando, de China y del poder geoestratégico y del poder económico de China, y sale reforzado. 2 lecturas, simplemente, por si os apetece leer algo sobre China. Este libro me parece fascinante, el de Estrategias de Poder, es un libro que se lee relativamente rápido. Y Prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial. Otra de las ideas que quiero que quede aquí clara, me gustaría transmitir, es que China es líder mundial en las manufacturas, es líder mundial en la producción, pero es líder mundial en tecnología, y sobre todo en la tecnología que viene, la vinculada, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Bueno, lo dejo ahí, simplemente cada vez hay que atender más a la economía china y tras esta crisis todavía mucho más. Europa, pues una vez vuelve a decepcionar un poco en términos de crecimiento económico. Hemos gestionado mucho peor la pandemia y hemos caído en recesión de nuevo. Todos los países del área euro en el cuarto trimestre del pasado año y en el primero de este hemos sufrido una caída del Producto Interior Bruto. Es verdad que si atendemos a esos índices de sentimiento empresarial que comentaba antes, bueno, podemos pensar que la crisis ha sido coyuntural y que solo ha durado 3 o 4 meses, pero ha sido suficiente como para quedarnos otra vez descolgados respecto a la evolución del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Aquí se ve la comparación. Esta fue la anterior crisis, que se ha quedado en un juego de niños comparado con esta crisis. Ya sufrió menos Estados Unidos, ya recuperó mucho antes, y como esta diferencia, este gap entre Estados Unidos y Europa, pues se ha intensificado, y Europa, de esta salimos peor parados que el resto de bloques económicos. Y dentro de los países, pues un poco todos mal, No, realmente no vemos un excelente comportamiento relativo de ninguna de las economías. Y dejadme que ponga este gráfico para un aspecto. Esto es la evolución del PIB de los países del área euro. Esto es Grecia. Esta crisis, el PIB ha caído de máximo a mínimo un 25% aproximadamente. Ha sido dura, ha sido durísima. El PIB de Grecia cayó un 30% en su anterior crisis, que además la vivieron de forma aislada, porque esta vez todos hemos sufrido crisis y todos nos entendíamos. Es decir, que hay veces que hay que ponerse en el pellejo de otros países para entender ciertas cosas. La crisis de Grecia entre el año 2008 y el 2012, en términos de pérdida del Producto Interior Bruto, fue mucho más intensa que la que hemos sufrido nosotros ahora en esta crisis.
Lo dejo ahí, simplemente para tener a veces empatía con la situación por la que han pasado ciertos países. Evidentemente, nos interesa mucho más lo que ha pasado en España, una economía, la española, que aquí hacemos la comparación. Bueno, es del Banco de España, esta es la anterior crisis, que fue en 2 tandas, aquella salida en falso y luego la segunda recaída, como decía, de máximo a mínimo un 10%, lo que perdió España, el PIB de España, en aproximadamente 6 años o 7. Luego tardamos unos 5 o 6 años en recuperarlo, pero bueno, lo conseguimos. Esta vez la crisis ha sido muchísimo más intensa, de máximo a mínimo una caída del PIB del 25%, pero bueno, ya estamos recuperándonos y ahora mismo estamos a un saldo de un menos 10%. Creo que no añado nada porque es conocido por todos que España ha sido la economía peor del mundo, o de las peores del mundo. La caída acumulada del PIB es de las más intensas. Evidentemente no voy a meter aquí en líos políticos ni demás, no voy a entrar ahí. Voy a ser como exclusivamente economista y recurriendo a ciertos argumentos que explican nuestra peor evolución. Y mucho tiene que ver con la composición sectorial de nuestro Producto Interior Bruto, en donde la presencia de sectores más intensivos en contacto, pues hostelería, turismo y demás, es diferencial respecto al de otras economías, ¿no? Pero no solo eso, sino también, y esto es un aspecto que bueno, pues a vosotros os interesa, es el tamaño de las compañías, ¿no? Aquí no sé muy bien vuestra opinión y seguramente vosotros pensáis que tal vez no sea tan preocupante tener compañías más pequeñas, pero bueno, cuando uno analiza la evolución, el impacto diferencial de la crisis, sí se observa que en el caso de la empresa española ha sufrido algo más que otras porque ha tenido esa pequeña y mediana compañía. Y luego, evidentemente, y esto sí que es un aspecto sobre el que a mí me gustaría llamar la atención, es el impacto diferencial sobre edades, ¿no? Y cómo de esta crisis los jóvenes salen claramente perjudicados. Pero si esta crisis es desigual por países, es desigual también por sectores. Me temo que no se ve mucho. Bueno, la documentación la tenéis a vuestra disposición para poder analizarla y se ve efectivamente algo que ya sabemos, ¿no? Como la hostelería y la restauración, su actividad ha caído un 50%, pero que hay sectores que han salido muy bien parados, y algunos presentes aquí. Agricultura o alimentación. Aquí, de hecho, según el Banco de España, la agricultura, el nivel del PIB de la agricultura está por encima del que teníamos hace un año, ¿no? Tecnología y agricultura, sector primario, por así decirlo, y tecnología, como los 2 sectores que más han resistido en esta crisis. Es un impacto, insisto, diferencial, negativo en esas empresas con un tamaño de población de entre 0 y 9. Bueno, aquí está el impacto por provincias en España. Efectivamente, pues toda la costa, Baleares, Canarias ha sufrido mucho más que Extremadura, que es la que menos ha sufrido, sin ninguna duda, por la importancia relativa del sector primario en aquella comunidad autónoma. Bueno, este es un gráfico similar para el conjunto de la Unión Europea, cómo el sector primario prácticamente ha recuperado, cómo está cerca de recuperar pues, la industria, la construcción, pero fijaos cómo aquellos sectores intensivos en contacto, por así decirlo, están claramente, y que pesan un 23% en Europa, pesan más que en Estados Unidos o que en China, su situación es peor. Bueno, aquí una tabla de previsiones de economía española, por si la queréis echar un ojillo, aquí unas tablas de previsiones, también por si queréis la documentación, pero ya he comentado que la idea es que, bueno, las sensaciones que tenemos sobre el crecimiento son favorables y China saliendo claramente como la más beneficiada y el área euro superando un poco a España, y Estados Unidos superando un poco a España y el área euro. ¿Qué consecuencias nos quedan? Bueno, pues una reflexión sobre 2 han sido los motores del crecimiento de la economía mundial en las últimas 2 o 3 décadas. Una es la globalización y otra es el desarrollo tecnológico. Creo que el balance o cómo salen las 2 palancas es un poco desigual. No hay ninguna duda de que, menos mal que teníamos tecnología, ya hemos hablado de ello, pero la globalización sale mal parada. Antes se ha comentado el ejemplo, nos hemos dado cuenta de que no podemos depender de la producción manufacturera de un país externo para un recurso absolutamente básico. Esto es un punto. Si ya la globalización había generado malestar entre ciertas capas de la población porque bueno, percibían que habían salido mal paradas y seguramente ha sido así, ahora bueno, necesitamos una cierta autarquía de producción. Yo creo que esto es una reflexión que nos puede venir muy bien en esta reconstrucción. Tenemos que reindustrializar el país y eso sin ninguna duda es un elemento positivo. Pero junto con esa
esa crítica a la globalización que necesita reformularse, ese desarrollo tecnológico que sale claramente beneficiado, le hemos enchufado una tercera palanca, la sostenibilidad. Yo creo que de esta crisis también los científicos salen bien parados, hay que hacerles más casos. Ya nos venían advirtiendo tiempos atrás de las zoonosis. Bueno, esto ha sido una zoonosis de las muchas que hay todos los años. Lo que pasa es que esta zoonosis, bueno, pues ha sido especialmente vulnerable, nos ha provocado una crisis que ha sido coyuntural, nos hemos quedado en nuestras casas unos cuantos meses, pero bueno, oye, salimos y ya está. Bueno, nos advierten de que un cambio climático no sería coyuntural, y lo que nos advierten de que si esto ha provocado problemas, un cambio climático no es coyuntural, es estructural. Si perdemos nuestra tierra porque hay un aumento del nivel del agua o porque hay inundaciones permanentes o hay sequía, entonces la cosa es distinta. Yo creo que esta crisis, este es un ejemplo que me dio una amiga y me ha servido un montón y lo repito muchísimo, ¿no? Esta crisis ha sido como un viaje a la India. No sé si habéis tenido ocasión de ir a la India. Yo fui hace muchos años y es verdad, cuando uno va a la India, bueno, aquello le trastoca y vuelve. Luego se le pasa al cabo de un tiempo, pero vuelve cambiado. Esta crisis ha sido un poco un viaje a la India, o al menos para unos cuantos. Para mí, desde luego, y en mi lado humano y psicológico, pues ha salido condicionado, y creo que somos mucho más sensibles de la necesidad de esa sostenibilidad. Vamos a hablar, sostenibilidad, que no solo tiene que ver con el medio ambiente. Aprovechemos y hagamos todo mucho más sostenible y hagamos una buena gobernanza de las compañías y hagamos también, eliminemos de una vez por todas cualquier tipo de discriminación por cuestión de sexo, de raza, de ideología, ¿no? Y a mí me alegra especialmente hablar de esto en este foro, porque yo creo que de esta crisis, bueno, pues las cooperativas salís tremendamente reforzadas, y vuestro modelo de mayor sensibilidad, de mayor solidaridad, creo que sale reforzado. Y creo que en esta reformulación del capitalismo, que le estamos dando una vuelta, aunque os parezca mentira, pero nos hemos dado cuenta de que hay cosas que no han terminado de funcionar del todo bien, bueno, pues miramos o nos inspiramos en vuestro modelo, ¿no? Que claramente sale reforzado. Yo creo que es una idea que sí me gustaría señalarla y daros la enhorabuena por ello y comentaros que se os observa, ¿no? Me ha parecido, habéis comentado que las universidades van a estudiar mucho más lo que son las cooperativas, pues me parece muy bien, porque francamente es un modelo al que tendremos que copiar. Y hay cosas que salen favorecidas y fortalecidas de esta crisis, lo he comentado antes. Esta vez no se ha hablado del riesgo de ruptura del área euro, que fue un riesgo muy cierto en la anterior crisis. El verano del 2012 lo recuerdo con angustia, porque fue un momento donde se podía romper el área euro. Lo que pasa es que lo sufríamos solo los economistas. Yo creo que el ciudadano no era consciente, igual era mejor para él, que vivía un poco en la ignorancia de que no era consciente del riesgo que tuvimos de que se rompiera el área euro. Esta vez no. Esta vez el área euro sale tremendamente fortalecido, y sale por un programa como el Next Generation EU, del que ya habéis hablado, los de 150.000 millones, no solo por el volumen ingente de dinero, sino porque una parte tiene que ver o va a ser a fondo perdido, si se me permite la expresión. No van a ser créditos, ¿no? Yo creo que esta vez sí el área euro sale fortalecida, sale solidaria y además sale sensible, porque gran parte del dinero, la mayoría del dinero que se sale de los Next Generation, tiene que ver con ese tratar de cerrar ese gap tecnológico que tiene Europa contra China y contra Estados Unidos. Y dos, fortalecer esa apuesta por la sostenibilidad. En esto Europa sí llevamos la ventaja, sí llevamos la delantera a China y a Estados Unidos. Y tal vez hoy no se percibe como una ventaja competitiva ser una empresa o una economía sostenible. Creo que no se percibe tal. Pero es posible que dentro de 10 años sí. Dentro de 10 años o eres sostenible o no existes. Bueno, aquí tal vez Europa sí lleva la ventaja a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Y ojalá sea así. Y desde luego el Next Generation EU lo tiene tremendamente claro, ¿no? Ya lo sé, y esta es la crítica que se hace, bueno, pero ¿cuándo llega el dinero? ¿Pero cuándo va a llegar? ¿Se va a saber canalizar bien? Bueno, ahí tenemos que confiar en que sí. Esta es la cantidad de dinero que va a llegar, que nosotros entendemos que sí, que estamos ante ese estímulo fiscal absolutamente sin precedentes. Pero tendremos que hablar más, y ojalá podamos coincidir en una próxima ocasión para tener un poquito más de concreción, de proyectos concretos. Nosotros en los que estamos trabajando, ayudando a empresas para acceder a ellos, la verdad es que tiene buena pinta. Y el dineral tan ingente que va a ser de dinero,
pues permite pensar que parte de eso evidentemente se va a filtrar sobre un mayor crecimiento económico. Y más allá, es el punto de unión del área euro. 2, insisto, la cantidad. Y 3, la orientación. Una orientación para, bueno, aquí un par de libros más que por si os apetece leer, Rinoceronte gris versus cisnes negro, ¿no? Esto no ha sido tanto un cisne negro, sino ha sido un rinoceronte gris. Un cisne negro es algo que sucede y es inesperado y nadie esperaba que hubiera haber un coronavirus. Bueno, cuidado, los científicos sí. Por eso digo el rinoceronte gris. Igual que el cambio climático. El cisne negro de repente sucede y no te lo esperabas. Y el rinoceronte gris es algo que va llegando poco a poco, boom, 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 que no te vas dando cuenta, pero no, va llegando, boom, boom, boom. Y el día que llega, arrasa. Esto es de lo que se está advirtiendo, de que, por ejemplo, el cambio climático pues puede ser más un rinoceronte gris que no tanto un cisne negro, perdón. Y que en cualquier caso, sí, esta crisis pues nos ha puesto de manifiesto a todos los que nos dedicamos a tratar de hacer previsiones y tratar de analizar lo que está pasando, bueno, pues una cura de humildad, evidentemente, porque muchas de las cosas que han pasado para mal, pero también para bien, han sucedido y se pone otra vez de moda, pues eso, la ilusión de comprender. Y en un mundo, esto no es un acrónimo nuevo, pero ahora lo usamos mucho más, un mundo VUCA, ¿no? Vivimos en un mundo VUCA, en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, que no hace más que ponernos de manifiesto esto de hacer planes. Nos pasa ahora, ¿no? Uno hace planes y luego la tengo que trastocar porque te han cambiado el toque de queda o te han cambiado en qué fase estás o has estado en contacto. Bueno, hemos tenido que ser tremendamente flexibles en nuestra vida y ya la personal, en nuestra casa, con hijos. Bueno, esta ha sido una prueba de flexibilidad absoluta, también es una prueba de flexibilidad para las compañías, en donde yo creo que se ha puesto de manifiesto esto es la necesidad de que las compañías cada vez sean más flexibles, de que cada vez viajemos con menos equipaje, de que cada vez usemos más las cosas y tengamos menos cosas, ¿vale? Son todas esas reflexiones que nos deja esta crisis, que no sé si es porque estamos todos muy sensibilizados y tenemos ahí los sentimientos a flor de piel o qué, pero que yo creo que sí se va a quedar, ¿eh? Y de nuevo aquí, yo creo que el espíritu cooperativista vais 2 o 3 pasos por delante de la típica compañía multinacional muy, muy antiguo. Pero bueno, de esto iremos hablando. Sí se habla mucho también de la inflación, sí, la inflación ha llegado, la inflación está en el 4,2% en Estados Unidos y vamos a tener un periodo relativamente prolongado de unas tasas de inflación al menos en línea con los objetivos de los bancos centrales, 2,5%, el encarecimiento de las materias primas, bueno, estas son tablas de seguimiento y gráficos, el encarecimiento está siendo espectacular en todas las materias primas y eso evidentemente presiona al alza los índices de precios y bueno, pues sí, evidentemente va a haber una presión a la inflación. ¿Por qué? Porque vamos a dar pasos atrás en la globalización. La globalización tuvo sus problemas y sus fallos, evidentemente, pero bueno, provocó presiones deflacionistas. Si damos pasos atrás en la globalización, pues es previsible que haya ciertas presiones inflacionistas. Creo que ahora buscamos mucho más la eficacia que la eficiencia, dejo de los bancos centrales. Hay cierta presión hacia la redistribución a favor del factor trabajo en lugar del factor capital. Hay una cierta disposición a aceptar aumento de precios, menor, aunque ha habido un poquito de histérisis, puede haber, pero sobre todo, y me quiero quedar con este gráfico, que es la reacción de los bancos centrales. Voy bien de tiempo, ¿no? Sí, la reacción de los bancos centrales. Este gráfico a mí me encanta porque es como si estuviésemos en la facultad de de economía, lección número 1 de macroeconomía, la relación entre la inflación y los tipos de interés. Como sabéis, hay una relación positiva entre inflación y tipos de interés. Cuando la inflación está en el 3, en el 4%, pues el Banco Central pone los tipos en el 3, en el 4%. Cuando la inflación baja, pues los tipos de interés bajan y ya está. Y un banco central lo que hace es cuidar del ahorrador. El objetivo de un banco central es que no haya inflación para preservar el poder adquisitivo del ahorrador. Punto. Y para eso está la política monetaria. No tiene mucho más, para cuidar del ahorrador. Pero ahora ha cambiado. La orientación de los bancos centrales ha cambiado con esta crisis. Y ha cambiado en cierto modo por ese volumen de deuda brutal. Y dejadme que meta ahí otro punto más de sensibilidad. Un volumen de deuda brutal que se ha adquirido por una estrategia de cuidado de nuestros mayores que me parece perfecto,
pero en detrimento de los jóvenes. Para los jóvenes el impacto económico es el importante y les dejamos ese volumen de deuda. Y tal vez les dejamos, ya hemos hablado, un medio ambiente algo deteriorado. Esta crisis, que está siendo desigual por sectores, por países, está siendo sobre todo desigual por edades. Incluso más intensa que dentro de una misma edad por renta. Desde luego los jóvenes salen mal parados. Esta es una de las ideas que a mí sí me gustaría comentar y que esta sensibilidad que sé que vosotros tenéis sobre la igualdad y sobre tratar, y es perfecta, pero no se nos olvide la siguiente generación, porque la siguiente generación, la verdad es que le estamos dejando un panorama pelín complicado y uno de ellos tiene que ver con ese abultado nivel de deuda y los bancos centrales lo saben y los bancos centrales han cambiado su orientación radicalmente. A mí en esto, cuando sigo a los bancos centrales y veo cómo sus mensajes últimos son sensibles al cambio climático, son sensibles a este futuro para los jóvenes, y lo que nos van a decir los bancos centrales es: ya no voy a priorizar cuidar del ahorrador, ahora voy a priorizar. Y además sucede que el ahorrador en media es la persona de más edad, que es al que le he cuidado más o he intentado cuidar más en esta crisis. Bueno, pues va a haber un repunte en la inflación y los bancos centrales no van a subir los tipos de interés. Esta vez, esto evidentemente luego habrá que ver si acertamos o no, pero la tesis que estamos trabajando todos es que en los próximos años va a haber un repunte de inflación, 1,5, 2,5, 3, 3,5, 4%, y los bancos centrales no van a tocar los tipos de interés. Esta va a ser la primera vez en la historia que no lo van a hacer, no va a haber esa reacción automática. Malísima noticia para el ahorrador, que va a perder poder adquisitivo, sí. Buenísima noticia para el endeudado, que en cierto modo son los estados, que en cierto modo son las siguientes generaciones. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, podemos indignarnos o no podemos indignarnos, eso ya cada uno. Pero yo estoy aquí para contar lo que entendemos que va a suceder. No esperemos, esperemos inflación, la lógica nos lo dice, 2,5, 3, 3,5, 4, no esperemos subidas de tipos de interés. Es bueno para los que estéis endeudados, es bueno para aquellas compañías que tengáis endeudamiento. Es malísima noticia para el ahorrador, que tendrá que modificar su estrategia y tendrá que tomar decisiones de cambio de su inversión, de su ahorro y convertirse más en inversor. Y prestar dinero a las empresas, e invertir en acciones, e invertir en fondos. Bueno, en definitiva, es otra de esas ideas, otra de esas transformaciones que deja esta crisis. Y otra de ellas es la financiarización de la economía. Dejadme estos datos, es rápido. El BCE ha creado 2,9 billones de euros, 1,5 se los ha dado a los bancos en forma de préstamo, 1,4 ha sido compra de activos de renta fija. Este es el esquema que quería comentar. Esto es todo el dinero que ha creado el Banco Central, esos 3 billones de euros, que ha llegado a la economía real y a todos los segmentos de la economía real. Esta vez no ha habido un credit crunch. Y ha llegado por 3 vías. Uno, porque el BCE ha prestado 1,5 billones a los bancos y estos, con los avales que han funcionado súper bien, los avales del ICO, o al menos, luego igual vosotros podéis decir otras cosas, pero los datos que nosotros tenemos es que los avales han funcionado tremendamente bien. Esa financiación ha llegado a la economía real. La anterior crisis fue causa de los bancos, sí, y de muchas más gente, pero bueno, esta vez los bancos no han sido el problema. Esta vez los bancos han sido parte de la solución, porque han sido grandes transmisores de esos estímulos monetarios, y esta vez no ha habido un problema de liquidez. En las siguientes páginas no las voy a contar por falta de tiempo, pero tenéis gráficos del Banco de España, en donde, son gráficos del Banco de España donde cuenta efectivamente las necesidades de liquidez que han tenido las empresas, 250.000 millones de euros, y que gran medida eso ha sido financiado por los bancos, gracias evidentemente también al papel del ICO. Pero no solo, y esto tal vez pueda ser más o menos conocido, y esto, bueno, vosotros seguramente lo habéis experimentado en vuestras propias carnes, pero también los estados, ya lo he comentado, cómo esa liquidez, Banco Central Europeo ha comprado los bonos emitidos por los estados. El Banco Central Europeo se ha comprado 1,3 billones de euros de deuda pública y lo va a seguir haciendo, al menos hasta marzo del próximo año. Los estímulos monetarios no van a frenar. El BCE tiene previsto que va a comprar otros 800.000 millones de euros. Pero sobre el tercer punto sobre el que yo quería llamar la atención, y es el desarrollo del mercado de capitales.
y es el desarrollo de la capacidad de financiación de las empresas. Es verdad que pongo la palabra grandes empresas, pero cada vez más empresas españolas han podido acudir al mercado de capitales a emitir pagarés, a emitir bonos. Pagarés y bonos que, en cierto modo, hemos comprado gentes como nosotros en nuestra gestión de carteras, pero que también ha comprado el Banco Central Europeo. Claro, el Banco Central Europeo ha invertido 100.000 millones de euros en la compra de bonos y de pagarés emitidos por las empresas. Ya lo sé que solo empresas grandes, uno no puede acudir al mercado de capitales si no emite al menos un pagarés 20, 30 millones de euros. Hombre, para emitir esa cantidad pues tiene que ser una compañía grande. Pero vamos viendo esos cambios. Vamos viendo ese cambio en la financiarización de la economía europea, que es copiar lo que sucede en Estados Unidos. Los mercados de capitales como una fuente más de financiación. Y esta vez ha sido otro elemento favorable. Ahí tenéis un poco la evolución del saldo vivo en programas de pagarés y de bonos de las empresas españolas, que prácticamente no existía en el año 13, que fue creciendo pum, 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 y ahora es cuando se ha intensificado. Fijaos el volumen en bonos. Estamos hablando de unos 15.000 millones de euros. Bueno, pues 15.000 millones de euros de empresas vía pagarés y vía bonos, que antes no se financiaban en los mercados de capitales y que ahora sí. Evidentemente, la financiación seguirá existiendo en los bancos, pero también existe en los mercados de capitales. Lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos más fuentes de financiación. E insisto, sé que hoy por hoy todavía la financiación vía mercado de capitales está más restringida a las grandes compañías, pero eso poco a poco va a ir generalizándose hacia compañías de menor tamaño. Y aquí no hay que ser muy gurú. Aquí es ver lo que pasa en Estados Unidos, donde el recurso a los mercados de capitales para la financiación, tanto de deuda como de equity, o no solo de equity, sino también de deuda, es clara. Esta es una reflexión sobre la que yo quería y me gustaría dejar llamar la atención. O de ámbitos como el corporate venturing, y dejadme aquí simplemente cuente esto otro, en el que vosotros sois sensibles, y es que, bueno, pues las compañías empiezan a invertir. O nuestra propia compañía, y dejadme que ponga este ejemplo. Nosotros hemos creado un programa de corporate venturing, es decir, en esta reformulación del papel de las empresas, de esta reformulación del capitalismo que surge de esta crisis. Insisto, le veníamos dando vueltas tiempo atrás, pero esta crisis ha servido para incentivarlo, ¿no? Y es, bueno, nuevas fórmulas de financiación, nuevas fórmulas de inversión. Y esta palabrilla, el corporate venturing, pues me gustaría resaltarla. Y estos son simplemente algunos aspectos sobre los que he llamado la atención. Y si tuviese que buscar una única, es que el COVID no ha marcado tanto un punto de inflexión como una aceleración de muchas de las tendencias previas. Y por ajustarme el tiempo, aquí termino. Es que ricasco. Es que ricasco, David. Una intervención muy interesante. Y ahora vamos a ver si entre todos los economistas que hay aquí, que hay unos cuantos y además con mucho prestigio, surgen algunas preguntas del tema, de la materia. Nos ha hablado de China, como dentro de muy poco va a ser el primer estado o la primera economía del mundo. Nos ha hablado también un poco de los jóvenes, de los sectores que han salido perjudicados y han salido favorecidos, entre otros la agricultura y la tecnología. También nos ha comparado esta crisis con un viaje a la India. Nos ha hablado de cuáles son las palancas de crecimiento y en una en la que estamos incidiendo últimamente mucho desde todos los ámbitos, el medio ambiente. Nos habla un poquitín de una reformulación del capitalismo al objeto de adaptarse a las nuevas situaciones. También un poco nos ha hablado del Next Generation Europe. Asimismo, nos ha recomendado tener menos para disfrutar más. Y un poco de la inflación y los tipos de interés, pero tampoco se ha mojado mucho. Ha dicho que, bueno, que la inflación iba a subir un poco y que los tipos de interés iban a mantener, pero bueno, tampoco nos ha puesto ahí fechas ni cronogramas ni nada de eso. Pero bueno. Pues si quieres, mira, aprovecho en la pregunta indirecta. La capacidad de visibilidad que podemos tener los economistas, yo te diría, en el caso del Banco Central Europeo, no va a haber subida de tipos de interés en los próximos 5 años. Es una de las cosas que tenemos más clara. El Euribor
va a seguir en negativo durante los próximos 5 años. Es una de las apuestas, si quieres, más sencillas que podemos tener. Por tanto, en la financiación, aquellos que tengáis financiación, desde luego por ahí no vienen los problemas. ¿Y la inflación? Bueno, sí que he puesto un grafiquito. Lo que pasa es que lo he pasado rápido. Hablamos de inflación 2,5%, 3%. Y esto es un punto relevante. Pero claro, un gobierno, un tesoro, que está endeudado y que paga prácticamente el 0% por su deuda pública, pero la inflación es del orden del 3, 4, 5% al año. Sabéis que la deuda se mide contra el PIB nominal, que es el PIB real más la inflación. ¿Qué decir con esto? Que si estás durante 5 años pagando el 0 con una inflación del 4, tu ratio deuda sobre el PIB cae un 20%. Y una de las vías por las que va a caer la ratio deuda-PIB de los tesoros es por ese aumento de inflación, sí que haya un repunte de los tipos de interés. Bueno, es un truco para reducir el endeudamiento. Es mucho mejor reducir el endeudamiento vía crecimiento del PIB. Podría ser vía reducción del gasto público. Por ahí creo que no va a ir ningún gobierno. Nadie se le va a ocurrir pedir reducciones del gasto público, al menos alguna tipología de gasto público. Tal vez por un aumento de la recaudación, pero no es fácil. Bueno, pues esa inflación va a permitir una reducción de la deuda sobre el PIB, a costa de nuevo del ahorrador. Claro, si yo tengo dinero en una cuenta corriente o en una letra del tesoro al 0% y la inflación es del 5%, bueno, pues voy perdiendo ese 5% de poder adquisitivo, ¿no? Por tanto, no hay subida de tipos en los próximos 5 años, para que digas que no me mojo, ¿eh? 5 años. Sí, 5 años. 5 años. 5 años. Aprovechar. Y la inflación, pues hacia el 2,5%, 3% durante los próximos 4 o 5 años. Sí, sí. Eso es uno de los cambios que deja esta crisis, sí. Bueno, queda grabado, ¿eh? Sí, sí, no, lo sé. Vale, y nos has hablado también un poco de la financiación del ICO y de los estados, de la deuda pública, y también pues la entrada, prevés que incluso en las pequeñas empresas vamos a ver entrada de capitales o una financiación alternativa a la tradicional en Europa, y más en la línea de lo que está pasando o pasa en Estados Unidos, ¿no? Exacto, y aquí sí, que perdonad por los anglicismos, pero bueno, esto del venture capital, el corporate venturing, no me salía, que es que las empresas invierten en otras compañías, y no es tanto un fondo de capital riesgo, sino que empresas invierten en otras, o el direct lending, y el direct lending es que hay vehículos de inversión que prestan directamente a las compañías, ¿no? Bueno, son ámbitos de financiación que desconocíamos hace algún tiempo, y que están empezando a tener protagonismo. Porque luego está el equity crowdfunding, el crowdlending, pero son para cantidades más pequeñas. Esto ya sí que es directamente ir a las empresas, ¿no? En un debate de cuál debe ser el nivel de capital óptimo, ¿no?, que puedan tener las compañías. Aquí sí, de esta crisis sí se busca que haya un poquito más de capital para ejercer de colchón por si acaso, ¿no? No me preocupa, ya no voy a buscar tanto la maximización del return on equity, ya no voy a maximizar tanto el ROE, sino que no me importa que las compañías tengan un poquito más de capital, reduzcan algo el ROE, pero sean más resistentes o más resilientes, como decimos ahora, ante una potencia. Bueno, ahí hay una reflexión sobre la estructura del capital y la distribución entre fondos propios y financiación ajena, no solo bancaria. Yo sé que aquí hay gente del mundo de la banca, he comentado que esta vez no han sido el problema, sino que han sido parte de la solución. Pero es verdad que le sale un competidor a la financiación vía financiación ajena, que son los propios mercados de capitales, ¿no? Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí que le queráis hacer? Aprovechad, porque tenerle a David con nosotros es un lujo. Bueno. Ahí le tenemos a Chema Valdecantos, nuestro auditor. A ver, venga. Hola, David. Yo quería hacer una pregunta. Dentro de la exposición que nos has dicho, hablas del tamaño de las entidades, cooperativas, empresas y tal. El tamaño siempre importa, lo hemos oído, pero nosotros en Europa, que sepa yo, con los datos que manejamos, el 99,8% son pymes. Y de ese 99,8%, el 93% no tiene más de 10 trabajadores. Exacto. Nosotros estamos defendiendo piensa en pequeño. Todas las normas a nivel internacional que nos mete IFA con sede en Nueva York, a nivel económico, se está hecho siempre para las grandes empresas. Estamos pidiendo escalabilidad, proporcionalidad y tal. ¿Cuál es el tamaño de empresa que necesitamos? Porque las empresas, las pymes, han aprendido mucho de las grandes. Yo creo que son capaces de hacer las mismas cosas, incluso más ágiles. Pero este es el sector que tenemos. Sí, sí. ¿Cuál es el tamaño, en tu opinión, de entidad cuando hablamos de eso? Porque asusta decir, ¿qué pasa? Yo creo que por agilidad la pyme se defiende muy bien. Sí.
Mira, o entidades menos complejas en términos LCE en ingleses, ¿no? exacto. En Europa, en general, bueno, con excepciones, porque, por ejemplo, en el caso de Alemania, el tamaño medio de la compañía es bastante más grande que aquí. Es decir, efectivamente, el punto de vulnerabilidad, y este documento del Banco de España, yo os he puesto el enlace, el link, por si lo queréis ver el PDF, está hablando de las compañías de menos de 10 empleados. Ahí es donde encuentra el punto de vulnerabilidad. Y lo que viene a decir es, oye, las compañías de un tamaño, no sé si decir óptimo, pero un tamaño bastante adecuado entre 50 y 250. Este salto de aquí a aquí es el que te permite ganar productividad, eficiencia, acceso a fuentes de financiación, productividad y demás. Por lo tanto, por aquí van los tiros. Ahora bien, hay que decir, bueno, ya, pero es que yo tengo un sector en el que yo no voy a ser una compañía grande nunca. Bueno, esos son los aspectos en los que hay que analizar posteriormente, pero que sí la capacidad de resistencia a las turbulencias sí te permite pensar en compañías de entre 50 y 250. O que hay cierto consenso entre los que están investigando más el tamaño, en pensar que el tamaño por debajo de 10 sí que es un punto de vulnerabilidad. Luego habría que ver el sector, y habría que ver, evidentemente, muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, este sí que es uno de los elementos sobre los que se habla, ¿no? Y el tamaño medio de la empresa en Europa es más pequeña. También volvemos otra vez, claro, es que aquí hay mucho más sector de la hostelería, hay muchos más sectores que es muy posible que el tamaño de esa compañía tenga que ser menor que el tamaño de una tecnológica o de una compañía farmacéutica, ¿no? Pero sí, ese punto de vulnerabilidad es del que se habla, ¿no? Gracias. Por dar un dato al respecto, de las 1.300 cooperativas que tenemos en la Confederación, 1.000 son de menos de 10 empleados o empleadas, para que nos hagamos una idea también de que nuestra realidad coincide con ella. Venga, ¿alguna pregunta más? A ver, Raúl, de Cajamar. A la una, a las dos y a las tres. Venga, Natalia, dale el micro. Hola, buenos días. Estoy abusando de vuestra invitación. Muchísimas gracias. ¿Podemos interpretar de tu presentación que lo peor de la crisis ha pasado? De la crisis económica. De la crisis, no, económica, sí, hablamos Sí, de la sí, económica. La sensación de que todavía está por asomar esa crisis, es decir, los ERTEs todavía están en vigor, las moratorias están en vigor. Has hablado del endeudamiento empresarial, pero el endeudamiento de las empresas hoy deben más dinero de lo que debían hace un año y lo han producido. Si te refieres a lo peor de la crisis, este punto de aquí es obvio que sí. Es decir, el PIB español cayó un 25%. Y si te refieres a recuperar el nivel previo de la crisis, nos quedan 2 años. A eso me refiero. Es decir, es que como la situación de la economía española que había el 30 de abril, es evidente que a eso nunca vamos a llegar. Bueno, espero, porque aquello fue un confinamiento absolutamente extremo. A ese punto no vamos a llegar. Ahora, hasta que recuperemos esto de aquí, bueno, pues evidentemente es muy posible que nos queden 2 o 3 años. Las previsiones de crecimiento económico para este año, estamos hablando de previsiones del 6, del 7%, es decir, que nos pondríamos como por aquí, y para el próximo año otro 6 u otro 7%. ¿Que va a ser gradual, que va a ser poco a poco? Sí. ¿Que condiciona mucho qué va a pasar este verano con el turismo? Pues evidentemente, aproximadamente el 15% del PIB español es turismo y bueno, pues a poco que crezca, eso es una aportación que no teníamos el pasado año. Los estímulos monetarios van a seguir, las refinanciaciones, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Evidentemente van a seguir, entendemos que sí. Vuelvo otra vez, lo peor de la crisis, entendido como que no vamos a llegar a este punto, es un sí contundente. Ahora, para recuperar esto de aquí, tardaremos. Y de forma muy desigual por sectores, ¿no? Aprovecho ahora y lo comento. Aquí se ve, pues eso, es que hostelería y restauración, claro, es un menos 55%. Pero fijaos lo que les decía, agricultura está por encima. En fin, habrá diferencias por sectores. Pero sí, también me mojo en que quede grabado en que lo peor de la crisis, hombre, porque entendemos que ya el COVID ha terminado, ¿no? Crucemos los dedos, ¿no? Yo creo que ya la eficacia de las vacunas y demás, pues ha terminado. Sí, a mí sí me gustaría, vamos, y creo que tenemos datos para que avalan ese moderado optimismo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí. A ver, Agustín Herrero, de Cooperativas Agroalimentarias de España, director.
Dentro de la comparativa que nos has presentado de Europa con Estados Unidos y China y digamos, los tres factores a futuro, globalización, tecnología y sostenibilidad, nos has dicho que en Europa estamos por delante en sostenibilidad. Sí. ¿Realmente lo ves como una ventaja? Porque desde el punto de vista de sectores muy exportadores, y por ejemplo el sector agroalimentario español, en términos de Estado, en sectores muy exportadores, el miedo que nos da es que nosotros vamos a tener que cumplir un montón de requisitos de sostenibilidad que no van a cumplir nuestros competidores de fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que nos... Ahí está el debate. Si se me permite la simplificación, la clave del crecimiento de China fue la globalización, la clave del crecimiento de Estados Unidos y ahora también de China ha sido el desarrollo tecnológico. Podremos debatir o no sobre si corren buenos tiempos sobre la globalización. Nosotros pensamos que no corren buenos tiempos, que va a haber ciertos pasos atrás en la globalización y que esa ventaja competitiva de China va a ir desapareciendo. Ellos ya lo sabían y por eso han apostado por el desarrollo tecnológico, que es una realidad, de ahí no hay debate. Estados Unidos lo apuesta claramente, Europa lo va a intentar. Efectivamente, China esto lo tiene tachado, no dice que no me contéis bobadas. Estados Unidos lo tenía tachado hasta hace poco, pero ahora la nueva administración se suma y es la gran apuesta diferencial de Europa. Si va a suceder, no lo sé, yo soy economista, no soy científico. No lo sé. Ahora, como sea, Europa tiene las de ganar, evidentemente, porque está esa tesis. Es que igual en 10 años o eres sostenible o no existes. Y cuando digo sostenible, a mí sí me gustaría insistir, no solo es una cuestión del medio ambiente, es buen gobierno corporativo también, es la gobernanza y es el poner al ser humano, a la persona por delante y tratar de evitar discriminación y tratar de la igualdad hombre-mujer y ese tipo de cosas. Lo englobamos ahí, en esas siglas ESG, ¿no? ASG, que se han puesto ahora de moda y que muchos piensan que es una moda y que es puro marketing. Bueno, yo creo que no es marketing. Y bueno, yo sí tengo ese punto de sensibilidad hacia este lado, y aunque solo sea regulatoriamente, pero se va a imponer, ¿eh? Yo sí apostaría por ello, porque pienso que puede ser el elemento de ventaja competitiva. Pero efectivamente es un futurible. Esto es una realidad y creo que esto es un poco más del pasado que del futuro, ¿no? El tiempo nos dirá. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Pues damos por concluida ya esta conferencia. Muchas gracias, David. Un placer. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras por el tiempo dedicado. Habéis estado 3 horas sentados oyendo primero las 2 horas de la asamblea, luego oyéndole a David, que ha estado muy bien, y que le volveremos a llamar. Venga, eskerrik asko eta hurrengo arte.